Buenos días a todos. Bueno, tenemos el tiempo muy justito y además con viajes justo después, y intentaremos no demorarnos mucho. Empezaré presentando a mis compañeros en la mesa. Realmente sí tengo que leer todo su currículum o todo su track record, agotaría los minutos. Así que, bueno, voy a sintetizarlo un poquito, si os parece. Tengo justo a mi izquierda a Katrina Alemany, la responsable de sostenibilidad en Riu Hotels and Resort, cadena internacional, de esas que nos enorgullece como marca España ver cómo triunfan por el mundo, ¿no? Más de 100 hoteles en 20 países y un equipo de más de 35.000 empleados. Desde su posición ha sido una de las principales impulsoras de la transformación sostenible del grupo, integrando criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la estrategia global de la compañía. Hace más de 2 décadas, cuando la sostenibilidad apenas era una conversación incipiente en el sector turístico, Catalina ya intuía que sería el gran reto del futuro. Desde entonces ha liderado proyectos que van desde la reducción del consumo energético y del agua hasta la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso y la protección de ecosistemas costeros en destinos e islas donde la presión turística es especialmente sensible. Bajo su impulso, Riu ha logrado certificaciones y estándares internacionales, reforzando un modelo de turismo responsable, medible y transparente. Hoy, en un momento en el que hoteles y cruceros compartimos el reto urgente de operar de forma sostenible, Catalina representa una voz que inspira y al mismo tiempo ejecuta. Su trayectoria demuestra que la sostenibilidad no es solo un relato, sino una transformación posible que mejora la industria, fortalece los destinos y protege el futuro de quienes viajamos y de quienes recibimos. Rafael Fernández Álava, director global de comunicaciones y sostenibilidad de Costa Cruceros, compañía europea líder y parte de Carnival Corporation. Es el mayor grupo de cruceros del mundo. Desde su posición, impulsa la estrategia que guía la transición hacia un modelo de navegación más responsable, en una flota que conecta a millones de viajeros con más de 260 destinos cada año. Cuando la sostenibilidad comenzó a situarse en el centro del debate turístico, Rafael supo que la industria de los cruceros debía asumir ese papel de protagonista. Desde entonces ha acompañado la transformación de Costa, impulsando innovaciones como la introducción de los primeros buques propulsados por gas natural licuado, entre ellos el Costa Toscana y el Escolta Esmeralda, un hito en la reducción de emisiones y en el camino hacia una navegación más limpia. Para Rafael, la sostenibilidad no se limita a la tecnología, también implica proteger los océanos, generar valor en las comunidades portuarias. Bajo su impulso, Costa ha reforzado programas de economía circular, gestión responsable de residuos y alianzas con ONGs y actores locales, promoviendo un impacto positivo más allá del buque. Hoy, ante el gran reto compartido por hoteles y cruceros de operar en armonía con el planeta, Rafael aporta una voz que inspira acción y demuestra que transformar la industria marítima es posible. Su trayectoria refleja una convicción profunda. Navegar también es cuidar el mar que nos permite viajar. Dicho lo cual, si os parece, entramos ya un poco en lo mollar, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, en sus 3 patas, por supuesto, siempre, la medioambiental, la social y la económica. Hablamos muchas veces del futuro, ¿no? Pero en vuestro caso sois empresas que en el día de hoy ya estáis haciendo muchas cosas muy tangibles, muy reales, que las estáis haciendo ya a día de hoy, ¿no? Me gustaría profundizar un poquito ahí. Perdón, me he perdido. Tenía la pregunta por aquí. Aquí la tengo, perdón. ¿Cuál dirían que es hoy la aportación más tangible de su compañía a la sostenibilidad? Hoy, no estamos hablando de proyectos de futuro, hoy. ¿Empiezo yo? Ladies first. Bueno, pues yo tenía un discurso para hablar de acciones concretas y temas como para decir, bueno, lo que hacemos en la compañía. Después de la presentación que has hecho, Fede, me abruma y creo que voy a usar un poco lo que se ha dicho antes de nuestras intervenciones con respecto a los aprendizajes, a esa oportunidad que está siendo la sostenibilidad. En primer lugar, quiero dejar claro que Riu no es un modelo de hotelera sostenible. Es decir, que no estamos aquí para contar lo buenos que somos, sino también para contar las oportunidades que tenemos y sobre todo esos aprendizajes. Es decir, que hay otras cadenas, Ilunion, por ejemplo, José Ángel, que estáis en la Champions. Nosotros
estamos empezando, como aquel que dice, por muchos años que llevemos, porque creo que el sector lo que ha hecho ahora mismo es un cambio. Y voy a dar 3 claves de ese aprendizaje. El primero es el de no confundir cambio con transformación. Creo que eso es muy importante. Nosotros, bueno, pues pensábamos que la sostenibilidad iba de cambiar las cosas. Los cambios son reversibles. De la transformación no se regresa. Y esa es yo creo que la gran diferencia. Este es un proceso de transformación. No estamos poniéndonos maquillaje, estamos cambiando de verdad. Esto es un trasplante de órgano. Quiero decir que el cambio de modelo tiene que hablar sobre todo de esa capacidad de no volver atrás. En segundo lugar, el tema de cambiar también en ese modelo algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien, que es pasar de un modelo como muy intuitivo, de toma de decisión muy intuitiva, a una toma de decisión mucho más técnica. Hablaban de la importancia de la ciencia y eso significa la profesionalización de la función de la sostenibilidad. Y eso también, se ha hablado mucho de vectores y de palancas, hay otros 3 aspectos, ¿no? La formación, la digitalización, lo que nos está aportando ahora mismo la tecnología, por ejemplo, en la medición de los impactos, y sobre todo en la estrategia, en no hacer planes a corto plazo, sino en preguntarnos, y eso creo que es una pregunta que tiene que hacerse el sector hotelero, ¿qué quiere ser de mayor? Con esos datos y sobre todo con ese impacto que tiene nuestra actividad. El segundo de los aspectos, o el tercero, mejor dicho, es incluir el destino como parte del plan. Nosotros estábamos muy centrados en lo que hacíamos, como bien se ha dicho, en materia, pues eso, qué bien gestionas los residuos, alma de cántaro. Pero, y luego, ¿qué más? ¿No? Y era siempre de puertas para adentro. Bueno, pues hemos incorporado desde hace 5 años el concepto del destino sostenible. No solamente para los impactos, sino que también te tiene que importar a nivel tanto de la comunidad como del entorno natural. Y ahí hemos descubierto un concepto que nos viene del mundo académico, eso también es muy importante. En la comunidad también están las instituciones que se dedican a formarnos, lo hablábamos antes con Rafael, qué importante es que el sector no le dé la espalda al mundo académico, y es el del turismo regenerativo. La sostenibilidad, y eso lo dicen los expertos, ha muerto, porque no somos capaces de compensar, de mitigar, ni siquiera de neutralizar nuestros impactos. Por eso es muy importante que empecemos a trabajar no solamente la contribución de nuestra propia actividad, sino cómo contribuimos a que los destinos se desarrollen, que prosperen y que se protejan y conserven. Bueno, gracias, pues en mi caso, y también en nombre de CATEA, por supuesto, primero dar gracias a Manolo, a Carlos por la invitación, al concejal de Presidencia por haber dicho algo tan incierto como que es que somos capaces de enseñarle algo, pero porque aquí aprendemos, yo creo que todos de todos, ¿no? Y quiero dar las gracias a Manolo especialmente por la cena de anoche, porque fue especialmente divertida, porque habéis reclutado unos ponentes que son muy, vamos a decir, disruptivos, ¿no? Entonces fue una cosa muy divertida. A tu pregunta, creo que la aportación de Costa y de Carnival, pues yo aquí represento también a Carnival Corporation, que es una compañía, como has dicho, está cotizada en Londres y Nueva York, y como líder global tiene la obligación de liderar en todo, ¿no? La aportación fue que tan pronto como en 2005 decidimos apostar por la sostenibilidad entendida como principio rector, no como fin, ¿no? Porque al final la sostenibilidad iba acompañada desde el principio de otra apuesta de la compañía por el ESG, que es obviamente, como sabemos todos, la forma de medirlo, ¿no? Sostenibilidad sin ESG, sin métricas, pues se queda en una quimera, ¿no? Apostamos por ello. Tan pronto como 2015, en cuanto se publicó la Agenda 2030, apostamos por una idea muy loca, que era propulsar barcos de crucero, barcos transatlánticos con gas natural licuado. La tecnología no existía en ese momento. Tú te ibas a comprar un barco de gas natural licuado a un astillero y te decían que no sabían, ¿no? Había coches de gas, autobuses de gas, camiones de gas, pero barcos no. Y entonces hubo que trabajar mucho con compañías de ingeniería y con tecnología punta
para empujar los límites que había en ese momento y conseguir tener el primer barco de gas natural licuado del mundo en 2018, ¿no? Y por último, otra gran aportación que creo humildemente que debo señalar de la corporación es que nuestro informe de sostenibilidad cumplió la mayoría de edad hace 2 años y ahora tiene 20 años ya. Es decir, desde 2005 estamos publicando los resultados no financieros de la compañía en ese sentido de ESG. Muy bien. Bueno, yo creo que eso es algo a destacar, ¿no? Que está saliendo en muchas conversaciones, algo del día de hoy, de grandes compañías que iniciaron este camino hace muchos años, ¿no? No ahora que tal vez estamos mucho más sensibilizados con estos temas, sino que hace 20 o más de 20 años en muchos casos se estaba trabajando ya en esa estrategia que, como bien has dicho, son principios rectores, ¿no? Al final del ADN de muchas compañías. Hoteles y cruceros, aunque pueda parecer mundos diferentes, se parecen muchísimo, ¿no? ¿En qué coincidimos? ¿En qué coinciden? ¿Y en qué se diferencian a la hora de implementar la sostenibilidad? Bueno, Rafael hablaba del tema del combustible y de los esfuerzos que se están haciendo para que algo que a simple vista pues, representa el turismo masivo, tanto en la parte de cruceros como en los resorts, a lo que se dedica, al menos en nuestro segmento de mercado. Claro, puede parecer incluso hasta frívolo, ¿no? Decir en qué se parece un hotel y un crucero, aparte de molestar mucho. Bueno, pues se parece sobre todo en esos esfuerzos y en algo importante. Tú hablabas de que ellos no tenían la posibilidad y entonces fuisteis tractor de una innovación, en este caso en materia de instalaciones, ¿no? Yo creo que el sector hotelero también está siendo innovador. Nos habéis hablado los expertos hace un rato de temas como los CAEs, ¿no? O la eficiencia energética o incluso esa capacidad. Yo creo que son pues, unas infraestructuras que están evolucionando hacia una innovación sostenible. El edificio, el hotel del futuro, distará mucho de lo que ha sido tradicionalmente. Lo mismo pasará seguramente en el ámbito de los cruceros, ¿no? Imaginamos hoteles con prácticamente 0 huella de carbono, eso ya es posible. Y no estoy hablando de pagar derechos de emisión, sino de realmente no tener huella. Hablamos de hoteles que van a tener que ser mucho más respetuosos en materia hídrica. Nos hablaban de cuál es el porvenir en temas climáticos. Tendremos que reeducar al huésped en todo eso. El jardín verde va a tener que dejar de ser sexy porque no podemos regarlo. Y cuando nuestros establecimientos estén cerca del mar, pues a lo mejor tendremos que dejar de tener piscinas. O sea, es que es espectacularmente bonito bañarse en el mar. Pues ese tipo de cosas son las que se están impulsando. Y bueno, yo creo que en todo eso nos parecemos muchísimo. Otra cosa es que cada uno de la actividad se hace o se gestiona de manera muy diferente, ¿no? Yo he admirado siempre la capacidad que tenéis en un espacio tan reducido como un barco de hacer milagros, Rafael. O sea, en nuestro caso, al estar en territorio, tenemos muchísimas más ventajas para incorporarnos en el propio sistema de las municipalidades, por ejemplo. Claro, estoy muy de acuerdo, Katy. El crucero y el hotel son muy similares en muchos ámbitos, ¿no? El crucero no deja de ser un hotel que se mueve, es un hotel que viaja, ¿no? Ambos son experiencias completas para un consumidor porque tienes el ámbito alojativo, el ámbito gastronómico, el ámbito de entretenimiento. Ahí se parecen muchísimo. Creo que ambos estamos luchando por cosas muy parecidas, como reducir el consumo de agua, como la eficiencia energética, todo ese tipo de cosas. Donde creo que a lo mejor nos diferenciamos es quizá en la parte de tecnología. Es decir, nosotros llevamos años luchando por convertir los barcos en enchufables, para que se enchufen en puerto. Ese problema no lo tenéis vosotros, claro. Que se puedan enchufar en puerto de forma que la estancia en puerto es 0 emisiones y 0 ruidos, ¿no? Hemos alcanzado ya el 70% de la flota de Carnival, que son 95 barcos. El 70% están listos para enchufarse. En cuántos, y aprovecho para decir, ¿en cuántos puertos españoles puedo enchufar hoy alguno de mis barcos? En ninguno. Con lo cual hay también, eso es abrir otro melón de cómo la iniciativa privada no siempre va al mismo ritmo que la de las instituciones públicas, ¿no? Nos diferenciamos también a lo mejor en el ciclo del modelo de negocio, en el sentido de que nosotros sabemos
operamos con 18 meses de antelación, ¿no? Nosotros podemos hablar con un ayuntamiento para paliar de alguna forma, no paliar, sino redistribuir los flujos de turistas en una ciudad concreta hacia puntos que le pueden interesar más al ayuntamiento, o descongestionar las ciudades, o tener un impacto económico e incluso social en otras áreas del territorio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos con 18 meses de antelación las personas que van a venir al puerto de Alicante, al puerto de Valencia, al de Málaga o al que corresponda, ¿no? Entonces creo que eso es un valor añadido muy importante que está apoyado por tecnología para poder trabajar, remangarse y sentarse con instituciones y colaborar mucho juntos en un tema que nos interesa a todos, ¿no? Eso es muy importante lo que acaba de decir Rafael, que es la colaboración público-privada. Ese es otro de los aprendizajes que tiene la sostenibilidad, porque a veces quieres hacer cosas y no tienes competencia para hacerlas. O incluso cómo el sector privado puede también ser motor de cambios legislativos, normativos o incluso de financiación de aspectos que se van a gestionar luego de manera pública. Sí. Muy cierto. Hablamos, sale mucho, ¿no? Además, últimamente esta manida expresión del cambio de modelo, ¿no? A mí me gusta más hablar de la evolución del modelo, porque no creo que tengamos un mal modelo que tengamos que cambiar, sino que está en permanente cambio y evolución. Pero esa evolución a veces requiere cambios de profundidad, cambios a veces complicados, ¿no? ¿Qué decisiones internas han sido los más difíciles y cuáles han sido los resultados más visibles? Bueno, en nuestro caso, yo no sé si llamarle difícil, pero sí quizás la que ha requerido un esfuerzo mayor. Y es pasar de, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Del plan a la estrategia. Nosotros tenemos actualmente un plan estratégico que llamamos internamente Proudly Committed y ese orgullosamente comprometidos nos ha planteado el reto de que la sostenibilidad sea algo en toda la organización, ¿no? Que la función de la sostenibilidad se reparta en todas las áreas del negocio, que se descentralice. Y como comentaba antes, ahí lo más importante ha sido formar a la gente para que metan a la sostenibilidad en sus agendas. Pues comercial no tenía la sostenibilidad en su agenda, compras no tenía la sostenibilidad en su agenda y estamos viendo cuán importante es no solo que estén pues en la toma de decisión de todos y cada uno de los que conforman la compañía. Yo creo que ese ha sido el principal reto al que nos hemos enfrentado en los últimos años y está consiguiendo pues resultados, la verdad que muy positivos y ya os digo, ahora sí que lo de orgullosamente lo podemos decir con voz más alta. Creo que estamos consiguiendo grandes cosas porque somos más, vamos más despacio, pero como todo en la vida, el éxito o el logro es compartido. Katia ha dicho una cosa importantísima, que es alinear a distintos departamentos, como puede ser comercial, compras, alineados con un objetivo de sostenibilidad, ¿no? En nuestro caso, puedo poner un ejemplo que es específico de Costa Cruceros y es cuando decidimos empujar para conseguir el objetivo, creo que es el 12.3, el de reducir el 50% del desperdicio alimentario. No solo las compañías, cada uno de nosotros en su casa, ¿no? Idealmente. En el caso de Costa lo que hicimos fue pilotar un proyecto en 2018 a bordo del Costa Diadema y luego expandirlo al resto de la flota. Ese proyecto tenía varias patas. Una de ellas era, por supuesto, con los KPIs específicos de conseguir reducción de desperdicio alimentario hacia 2030, pues cada año una cifra. Puedo adelantar que este año llegaremos al 40% de reducción, con lo cual tenemos la confianza y la suerte de haber trabajado para conseguir ese 50 antes incluso de 2030. ¿De qué se trataba? Lo cuento muy rápido. Primero, entrenar a la tripulación de todos los barcos a generar menos desperdicio. Cuando cocinan, se hizo una reingeniería de todos los platos que se cocinan a bordo para evitar determinados ingredientes o para reducir el número de cosas. Se llegó a poner una báscula en el suelo de las papeleras de todas las cocinas de todos los barcos, de forma que el chef que está cocinando va siendo consciente de cuántos kilos de desperdicio va generando, hasta el simple hecho de pelar una patata con más finura, ¿no?
y con más dedicación para no generar tanto residuo, ¿no? Se sugirió a los pasajeros, que no olvidemos que están de vacaciones, tampoco podemos estar todo el día con el martillo, ¿no? Se les sugirió a base de campañas y a base de material impreso una campaña que pusimos que se llamaba Taste, Don't Waste, y intentando que disfruten de la experiencia, pero con cabeza, ¿no? Eso que le decimos a veces a los niños, niño, no comas con los ojos, pues a veces nosotros, adultos, comemos con los ojos, ¿no? Se llegó a reducir el diámetro de los platos, en concreto, a veces sin que el consumidor lo supiera. Y después pasa una cosa muy curiosa, que es con esto conseguimos esos objetivos, pero en cualquier barco de crucero, al final del día hay una serie de personas que no se presentan a cenar a ninguno de los 20 restaurantes que puede haber a bordo, porque han hecho una excursión muy larga, porque están cansados, porque no les apetece, porque han comido mucho. Entonces eso la cocina no lo sabe. Entonces vamos a poner que hay 200 pasajeros que no se presentan de noche, con esas 200 cenas, vamos a decir, que son de platos variados, se refrigeran, se coge una muestra para sanidad y al día siguiente, a las 8 de la mañana, un camioncito del Banco de Alimentos las recoge y las lleva a instituciones, que eso es también otra forma que estamos de crear un ecosistema no solo de impacto económico, sino de impacto social positivo en las comunidades en las que operamos, que lo has comentado tú antes, ¿no? Sí. En este caso concreto, y acabo, del Banco de Alimentos, estamos en Barcelona, hemos ampliado el año pasado a Valencia y Palma, y si todo va bien y Dios quiere, en Las Palmas de Gran Canaria a partir de diciembre. Y luego esta idea se ha exportado a Carnival, y hay puertos de México, de República Dominicana y de Puerto Rico que están haciendo este tipo de acciones sociales, vamos a decir, ¿no? Sí, sí. Y además mejorando los ahorros. Y además, claro. Mejorando. Bueno, y claro, y esa economía circular también. Los costes de la gestión. En Barcelona lo medimos todos los años y hemos llegado ya a unas 70.000 wow. comidas donadas a 2 instituciones con las que trabajamos desde 2018. Qué bien, qué bien. Bueno, entramos en la recta final ya. Hablemos de rentabilidad, ¿no? La rentabilidad de la sostenibilidad. ¿Qué retorno real estáis viviendo? Hablamos cuentas, resultados, hasta donde podáis decir. Además, en vuestro caso sois cotizada. Habrá información que imagino que hasta cierto punto no podrás compartir. Reputación, fidelidad del cliente, sentidos libres de dar cualquier KPI, cifras, indicadores. Bueno, se ha dicho, la sostenibilidad ya no es un coste, la sostenibilidad empieza a medirse también en términos de rentabilidad, incluyendo el tema de la marca, ¿no? De la propia atracción del cliente. Me ha encantado Pérez Joan, que explicaba antes, somos una empresa, como ha dicho, somos una familia de ahorradores. Así se podría definir todo el sector hotelero. Somos una familia de ahorradores. Y además, bueno, pues lo digo por la importancia que tiene el tema de la cuenta de resultados, el tema de los costes, etcétera. Pero la sostenibilidad empieza a dar sus frutos. Es decir, cualquier inversión que se haga en materia energética tiene retorno. Cualquier inversión que se haga en el destino, nosotros le llamamos inversión social porque tiene retorno y además ese retorno es compartido. Y cualquier iniciativa. Yo hablaba antes de comercial y de compras, justamente porque ahora mismo son 2 ámbitos en nuestra organización que están haciendo los deberes y los están haciendo muy bien. En compras, por ejemplo, en materia de todo lo que es la cadena de suministro para incorporar al proveedor. Y eso también supone una contribución para todos. En materia energética, por ejemplo, nosotros ya solo compramos electricidad de origen renovable. El 70% de nuestra planta es cero emisiones en alcance 2. Y eso, bueno, prácticamente el 25% de nuestra planta ya trabaja con autoconsumo y renovables. Todo eso son ahorros. Y se convierten en ahorros que van directamente a los costes, bueno, de operación, ¿no? Y creo que eso también es un retorno, como decía, en materia de comunidad, es un retorno para todos. Claro. Para nosotros, bueno, a ver, la sostenibilidad ya no es un coste, pero no en todos los ámbitos. No. Pero, claro, yo tengo que ser ahí un poco
disruptivo también, porque para nosotros, por ejemplo, construir un barco nuevo de gas natural licuado tiene un 15 a un 20% de más coste, ¿no? Es decir, eso, en ese caso no estamos ahorrando, pero estamos teniendo una visión a largo plazo también. La sostenibilidad, hay muchos ámbitos de sostenibilidad con los que ahorramos dinero. Ejemplo, el motor que sale el calor que emana del motor de un barco se está utilizando para, por ejemplo, potabilizar el agua de mar, que usamos el 90% del agua consumida a bordo, la sacamos del mar. Es un proceso que se llama ósmosis inversa, yo no soy experto, sí, es ese, ¿no? Requiere muchísimo calor para ponerse a funcionar, ese calor se saca del motor, no hay que generarlo, ese calor también se redistribuye, por ejemplo, a los hornos de las cocinas en momentos de alta demanda de calor. Los ascensores generan energía, sobre todo por fricción, cuando frenan. Todas las luces son LED, es decir, hay partes de la sostenibilidad que por supuesto que ahorran dinero. Luego, la sostenibilidad también tiene un rendimiento reputacional, ¿no? Cuando hacemos estas cosas con los ayuntamientos y con los bancos de alimentos o las políticas de igualdad e inclusión atraen más talento, eso tiene un rendimiento reputacional, ¿no? Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Si os parece, una última pregunta muy rápida, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué podemos hacer más por, un poco también recogiendo el guante de Pere Joan, ¿no? Que nos decía que hay veces que los clientes, pues que quizás nosotros vamos un poco por delante en la concienciación. Esto yo creo que va también dependiendo un poco del segmento de mercado, ¿no? de cliente. ¿Qué podemos hacer también para contribuir a aumentar esa concienciación, ¿no? Por parte de nuestros clientes? Más allá de la pegatinita típica, ¿no? Del espejo del baño, de las toallas. El otro día me dijeron que el término greenwashing nació en un hotel, justamente por esa pegatina de las toallas, de no cambiar las toallas. Pues ese yo creo que es el gap, al menos en nuestra compañía, conseguir que el cliente, que el huésped, se sume a tus planes, porque tiene un impacto brutal el comportamiento que tenga. No solamente dentro del hotel, sino también fuera. Me ha encantado lo que decía Chris de no queremos finanzas sostenibles, queremos clientes sostenibles. Pues nosotros podríamos aplicarnos ese mismo lema, ¿no? De que nos apetece tener clientes a los que les importe la sostenibilidad. Y ese es yo creo que el gran reto al que nos enfrentamos. Y la herramienta es la comunicación, pero sobre todo comunicarlo de una manera muy diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Los carteles de la toalla ya no nos valen. Lo mismo, quedan 34 segundos. Lo mismo, comunicación. Tenemos una masa crítica grande, tenemos 15 a 17 millones de pasajeros al año en la corporación. Educarles, contarles las cosas, insistir cada vez más, de forma que tras una experiencia muy buena, haya un elemento de esa experiencia que sea cambiar el chip como consumidor. Muy bien, fenomenal. Pues bueno, hemos ido estrictamente en tiempo, ¿eh? No nos podéis echar la bronca. Muchísimas gracias, creo que habéis dado un ejemplo muy claro a todas las personas que nos acompañan de dos empresas absolutamente ejemplares y dos directivos que da gusto escuchar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fede.